van a permitir que salude ya a nuestro primer protagonista del día. Él ha estado en el ojo del huracán político antes y después de las elecciones y tiene mucho que decir sobre su pasado, presente y futuro, sobre el actual gobierno balear del Pacta, nacido de unas elecciones convulsas y a la vez históricas, y sobre todo, él tiene mucho que decir sobre el futuro del Partido Popular de Baleares, hoy en la oposición. Una persona que sigue dando que hablar y que además hoy concede su primera entrevista a una radio después de las elecciones y después de haber dejado de ser presidente de estas islas. Supongo que ya se imaginan de quién les estoy hablando. José Ramón Bauzá, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a los estudios de Onda Cero. Muchas gracias y un placer compartir esta etapa y este ratito con vosotros. Tenemos muchas cosas de las que hablar, señor Bauzá, y me va a acompañar en esta entrevista el director regional de Onda Cero, Juan Carlos Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, Elka, y buenas tardes y bienvenido, señor Bauzá. En primera instancia, y se lo acabo de comentar antes de entrar en estos estudios, pero lo quiero hacer públicamente también, le quiero agradecer que haya cumplido su palabra, porque en cuanto tuvieron lugar las elecciones, inmediatamente me puse en contacto con usted, le pedí una entrevista, dijo ahora no, pero te prometo que la primera entrevista que conceda un medio audiovisual será en Onda Cero, y lo ha cumplido, así que muchísimas gracias. Un placer. Pues vamos allá, ¿cómo le va en el Senado? Pues bien, la verdad es que juré el cargo a mediados de julio y ya la incorporación ha sido efectivamente plena desde principio de septiembre, y llevamos 2 plenos muy intensos, pues convalidando las leyes que surgen del Congreso de Diputados y del Congreso, del Consejo de Ministros y del Congreso, y bien, pues estamos legislando, pues llevamos en 2 plenos intensos, muy largos, y todos ellos que acaban muy tarde, y no pasa nada, para eso estamos. Pues hemos convalidado 15 leyes y muchos proyectos y demás, o sea que muy bien animado y siguiendo trabajando para mejorar y en defensa de los intereses de Baleares. Luego vamos a hablar del Senado también. Hoy comienza, como nos recordaba Elka, el curso escolar en Baleares, con más profesores y sin el TIL. Si pudiera dar marcha atrás en este momento, ¿volvería a aprobar el decreto del trilingüismo tal y como se aprobó y se aplicó? Y me refiero, más que al modelo educativo en sí, a la manera en la que lo pusieron en marcha. Mire, nuestro compromiso, y el mío personal, y el del Partido Popular, avalado por un Congreso en 2 ocasiones, ratificado en un programa electoral con el que nos presentamos a intentar ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos, uno de los puntos básicos y fundamentales que llevaba era la aplicación del trilingüismo. Y la aplicación del trilingüismo lo que necesita es una serie de herramientas legislativas, como es el caso del decreto del trilingüismo, para que sea aplicado. Todo en la vida es mejorable, sin ningún tipo de dudas. Y cuando uno tiene una experiencia pasada con el tiempo, porque uno no tiene la oportunidad de ver qué es lo que va a pasar antes de que pase, pues siempre modificaría y mejoraría. Por supuesto. ¿Lo haría de otra manera, entonces? Aplicaría siempre y en todo momento el trilingüismo. Creo que lo mejor para los ciudadanos, pero no para los niños actuales, sino para la sociedad futura, es una mejor formación en base a la mejor capacitación. Y creo que es imprescindible que el trilingüismo sea pues aplicado como se aplica y se imparte en otros muchos sitios. Y digo trilingüismo porque en este caso tenemos 2 lenguas oficiales, pero en definitiva un multilingüismo que dé la oportunidad a aquellos que no pueden llegar a pagárselo de sus bolsillos, a pagarse casas extraordinarias, a irse a cursos de verano al extranjero, a países de lengua anglosajona, que lo puedan aplicar. Por lo tanto, todo es mejorable, pero creo que es básico y fundamental que el trilingüismo siga siendo aplicado en Baleares. Pues este curso escolar empieza sin el TIL y comienza hoy. Tenemos muchos asuntos que tratar, señor Bauzá. Hoy nos acompaña José Ramón Bauzá en los estudios de Onda Cero Mallorca, pero lo vamos a hacer en unos momentos. Creo que hoy no vamos a defraudar a los oyentes. Onda Cero Mallorca. Hoy hablamos con José Ramón Bauzá, se lo decía al principio, expresidente del Gobierno y senador autonómico, y también me sigue acompañando en los estudios de Onda Cero Mallorca Juan Carlos Enrique, que es el director regional de A3 Media Radio. Señor Bauzá, vamos al grano, si le parece, porque hay muchos asuntos que comentar con usted y será interesante conocer su opinión. ¿Cómo se justifica que casi todos los que pierden las elecciones acaben en el Senado? Se lo digo porque allí está Francesc Antich, Rita Barberá, luego usted. ¿Qué les diría a los ciudadanos que piensan que el Senado
pues ya sabe lo que se dice, ¿no? Bueno, Que ahí lo se digo juntan yo todos para los que no lo digas dinosaurios. tú, ese cementerio de elefantes, ¿no? Efectivamente. Mire, ni por peso ni por edad me considero parte de esa calificación. Bromas aparte, mire, yo creo que de lo que se trata es de que seamos capaces de explicar para qué sirve el Senado y qué se hace en el Senado. Y también de afrontar las reformas que sean necesarias. Y una de ellas es la reforma del Senado, para que tenga precisamente pues, una mayor participación en la toma de decisiones y que todo el mundo entienda que esa Cámara alta, esa Cámara territorial, tiene realmente mayor oportunidad de ayudar precisamente a las comunidades autónomas. Si hablamos de Senado en países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Italia, son órganos y son cámaras absolutamente reconocidas, y lo que se trata es de que seamos capaces de darle el prestigio y sobre todo no el reconocimiento, sino la información que necesitan los ciudadanos, porque como hoy se cuestiona todo, ¿cómo no se va a cuestionar el Senado? En otros países, y hablaba yo con conocidos extranjeros, me decían, es que lo que se valora de los senadores es la experiencia aportada a lo largo de sus años de dedicación. Y estoy hablando de otros países. Pues aquí, por lo visto, no se tiene en cuenta la experiencia de los que hemos participado en otras administraciones. La administración municipal, el Senado está compuesto por alcaldes, por concejales, por gente que procede o no del ámbito territorial. Pues de lo que se trata es de que se tenga en cuenta la experiencia adquirida a lo largo de los años de los que hemos sido alcaldes, los que hemos presidido comunidades autónomas, y que además dicen que es el refugio de los perdedores. Nosotros ganamos las elecciones. ¿Cómo se entiende? Porque hay algo que nos sorprendió mucho cuando realmente ustedes ganan las elecciones, porque ahí matiza un poco a Elkan. No perdió el Partido Popular las elecciones, las ganó siendo la fuerza más votada, pero no se pudo formar gobierno, ¿no? Con lo cual se tuvo que retirar. La primera voz que usted levantó respecto, o lo primero que dijo después de las elecciones, es que usted iba a estar ahí a las duras y a las maduras en la oposición, y poco tiempo después se va al Senado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué fue esto? ¿Lo hizo usted porque realmente estaba convencido de que el Senado era su lugar, o lo hizo usted porque se vio obligado de alguna manera? No, mire, yo fui el primero en asumir lo que lleva la responsabilidad de ser un presidente de una formación política. Y el primero que debe asumir todas las responsabilidades debe ser el presidente. El hecho de que otros las asuman o no, ya no es responsabilidad del presidente, es responsabilidad individual de cada uno. Y yo quise asumir todas y cada una de las responsabilidades que eso conlleva. El resultado no fue bueno, fue malo. Y yo lo reconozco, no me cuesta lo más mínimo. Por lo tanto, entiendo que no era la persona más adecuada para liderar el futuro del partido teniendo en cuenta los resultados. Que quiero además decir que fueron unos resultados que se produjeron porcentualmente igual que en el resto de las comunidades autónomas. Eso no significa que nos amparemos en situaciones nacionales, pero aquí influyó lo mismo que en cualquier otra otra comunidad autónoma. Pero ten en cuenta que se compara con el resultado que obtuvo usted en sus primeras elecciones. Claro, pasó de una mayoría absoluta con un margen tremendo a tener el peor resultado del Partido Popular en Baleares en toda la historia. Lo cual significa que ni éramos tan buenos en aquel momento ni tan malos en este momento. Son dinámicas políticas, sociales, coyunturales, pero en definitiva de lo que se trata es de que cada uno debe asumir las responsabilidades. Y yo quise asumir todas las que a mí me corresponden, e incluso las que no, pero que como presidente quiero asumir. Y el hecho de estar en el Senado fue una posibilidad que se apuntó y que a mí, pues, si mis compañeros consideraban que era la persona adecuada, estupendo. No fue fácil que lo consideraran la persona adecuada para ser senador autonómico. Costó un poquito. No, ni muy fácil ni fue difícil. Hubo muchas circunstancias. Mire usted, era un momento de muchos nervios para muchas personas, donde digo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. El tiempo da y quita razones. Y cuando uno tiene la tranquilidad absoluta de que he hecho aquello que consideraba más adecuado, independientemente de la dificultad, porque yo no me he puesto de perfil en ningún caso. No he dejado que los problemas se enfriaran por sí solos. Me gusta asumir la responsabilidad del gobierno y me gusta asumir y tomar todos los problemas que haya que hacer, que haya que tomar y asumir, siempre de frente. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de eso. Había momento de nervio, lógico y normal. Cuando uno no gobierna, no tiene la oportunidad de gobernar, no tanto uno, sino sus entornos son los que se ponen más nerviosos. Pero en definitiva, eso es un momento del pasado que se trata de pensar siempre en el futuro. Y los compañeros consideraron que era la persona más adecuada. Si no hubiera sido así, no hubiera pasado absolutamente nada.
Cuando dice que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿se refiere a alguien en concreto del Partido Popular? Lo digo más que nada por después de esa rueda de prensa que dijo que iba a estar a las duras y a las maduras, luego vivimos un espectáculo en el Partido Popular en ese proceso transitorio buscando a un presidente. No, lo digo en la vida. En general. En la vida. Y usted, seguramente que cualquiera de los que nos oye y ustedes mismos sabrán y entenderán y compartirán conmigo que el tiempo pone a cada uno en su sitio. ¿A usted no le presionaron para que se fuera del Partido Popular de Baleares? ¿No se siente así? Lo más mínimo. Fue una decisión voluntaria propia y tomada en las primeras 24 horas. Por lo tanto, no es que no me presionaran, es que di el paso antes que nadie. Tenemos un presidente transitorio, Miquel Vidal. ¿Cómo le ve? Pues Miquel Vidal es secretario del partido, tiene una gran experiencia como alcalde que ha sido y como secretario general del partido que ha sido conmigo, y de lo que se trata es de que hay que ayudarle al máximo entre todos para que el primer objetivo que tiene el Partido Popular en Baleares y en España es ganar las próximas elecciones generales. No es una cuestión menor, se decide mucho e influye mucho más de lo que incluso la gente puede pensar. Por lo tanto, es el objetivo en el cual los afiliados debemos volcarnos al máximo para ganar esas próximas elecciones generales. Y una vez que se produzcan esas elecciones generales y se convoque un Congreso Nacional del partido, será cuando se convoque un Congreso Regional. Y en ese momento, será en esa situación cuando quienes consideren que quieren dar un paso adelante y explicar sus proyectos, sus ideas y sus propuestas, pues tendrán la oportunidad de hacerlo, y todos los afiliados tendremos la oportunidad de decidir en base a esa base, valga la redundancia, que pusimos por primera vez en España de un afiliado en voto. Todos y cada uno de los ciudadanos, de los afiliados, del Partido Popular, podrán elegir en libertad, en base a lo que por primera vez hizo España en Baleares, de un afiliado en voto, elegir a su presidente. Nos quedan 5 minutos para la 1. Seguimos hablando con José Ramón Bauzá en Mallorca, de la Onda de Onda Cero. Se lo voy a plantear de otra forma. ¿Le han decepcionado? ¿Se siente traicionado usted después de haber escuchado según a quiénes y el qué? Vamos a ponerles nombres. Biel Compain, Martí Sansaloni en el Partido Popular, después de toda la gestión hecha, e insisto, lo que decía Juan Carlos, que venía usted de una mayoría absoluta, y después ganando las elecciones, pero con mayoría simple. ¿Se ha sentido decepcionado con sus compañeros por cómo reaccionaron a esa derrota y luego le presionaron para que se fuera de senador? Lo he dicho en alguna otra ocasión. ¿Cómo no se va a sentir uno decepcionado? Pero es que, ¿quién no se hubiera sentido decepcionado? Por lo tanto, no es una sorpresa. Mire, el hecho de que para mí la lealtad sea uno de los factores más importantes en el día a día de mi vida, es uno de los principios en los que creo, la lealtad. El hecho de que para mí la lealtad sea un principio básico no significa que lo tenga que ser para otras personas. El Partido Popular está en un momento complicado, dividido internamente, eso es un secreto a voces, ¿no? Y uno se pregunta cuál sería el futuro de este Partido Popular de Baleares. ¿A quién ve usted como próximo presidente del Partido Popular? ¿A quién apoyaría? ¿A Biel Compain? ¿A Mateu Isern? ¿A Jaime Martínez? Mire, la gran suerte que tenemos en el Partido Popular de las Islas Baleares es que en 2 ocasiones, y repito, a riesgo de ser pesado, y por primera vez en España, los afiliados decidiremos quién será nuestro presidente. Por lo tanto, yo veo aquel que entre todos decidamos ver. Y de lo que se trata es de que aquellas personas que tengan sus intereses legítimos de liderar el Partido Popular en Baleares los presenten, pero que sean intereses generales, que sean intereses basados en la vocación de servicio, que sean intereses basados en no esconderse de los problemas, en no ser ambiguos, en no ser acomplejados y no en mirar hacia otro lado cuando lo que toca es mirar hacia adelante, que sea de hablar claro y que sea de asumir la responsabilidad de ser el presidente de la formación más importante política que hay en Baleares. Por lo tanto, eso es lo que yo le pido al próximo presidente del Partido Popular de Baleares, que decida, que piense en el interés general, que no piense en intereses particulares ni individuales, porque sea lo mejor no para el Partido Popular, sino para la sociedad. Alguien que ha hablado muy claro es el que fuera uno de sus más importantes y poderosos consellers, el señor Biel Compain, que ahora ha dicho que no hubiera aprobado nunca ni el TIL ni la ley de símbolos. ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando escucha esto? Mire, porque bueno, me consta, yo no estaba allí, pero me cuentan que el Consejo de Gobierno no dijo nada de esto. En su tiempo, me refiero, cuando esto se aprobó. Mire, las resoluciones y las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas. Pero sí que le diré que todas las deliberaciones y todas las decisiones que aprobamos en el Consejo de Gobierno, siendo yo presidente, fueron tomadas por unanimidad. Siempre y en todo momento. Y no me ha contestado cómo se le queda el cuerpo. Y le diré que si
yo fuera miembro de un gobierno en el cual se traspasasen líneas rojas para mi conciencia y para mi forma de pensar, no estaría en un solo minuto más en ese Consejo de Gobierno. ¿Qué papel va a jugar de cara al próximo Congreso Ordinario del Partido Popular y en la elección de ese presidente? Y voy a ser más clara todavía. ¿Piensa José Ramón Bauzá volver a la política balear algún día? José Ramón Bauzá lo que piensa es en seguir trabajando para mejorar el partido desde la responsabilidad que tiene como afiliado de base y con la experiencia que tiene como presidente de una junta local, como alcalde y como presidente del partido del gobierno. Eso lo que te permite es pues ver las cosas seguramente no mejor que cualquier otro, pero sí tener más información. ¿Pero algún día volviendo a la primera o segunda línea del PP le puedo en las asegurar islas? Que no me lo planteo de ninguna forma y de ningún modo. Lo que quiero es participar como un afiliado más y decidir como uno más. José Ramón Bauzá se queda unos minutos más con nosotros en Onda Cero Mallorca, Un placer. en Mallorca de la Onda, porque llegamos a la 1, tenemos que conocer las noticias y, como no, le vamos a pedir una valoración sobre el nuevo gobierno del Pacte, presidido por Francina Armengol, y vamos a hablar un poquito más sobre esas labores que ahora mismo le apasionan, ¿no?, en el Senado, en Madrid. Por supuesto. Así llegamos a la 1, esto es Onda Cero, no se vayan, que tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde. Onda Cero, Mallorca en la Onda, Elka Dimitrova. Pues sí, estamos de vuelta a la 1:07 a Mallorca en la Onda de Onda Cero. Continúan en los estudios de Onda Cero Mallorca. Aquí seguimos reteniéndole José Ramón Bauzá, expresidente y senador autonómico, y el director de esta casa, Juan Carlos Enrique. Aquí estamos. Antes hablamos del futuro del PP balear. Así nos hemos quedado un poquito con la duda, sin decir nombres, entendemos que no pueda decirlos, ¿no?, aunque sí que nos ha revelado un poquito el perfil del candidato que le gustaría que coja las riendas del Partido Popular. Lo que parece claro, sin embargo, es que en el próximo Congreso del PP no va a haber una candidatura unitaria. ¿Cómo debería ser ese líder o esa candidatura que dirija al Partido Popular de las Islas? No es ningún inconveniente, sino todo lo contrario, que haya varias personas que presenten diferentes candidaturas. Yo en mi primer congreso, Carlos Delgado presentó una candidatura y después lo integré absolutamente, y después en el segundo congreso una candidatura única. Para mí lo importante es que quien sea el candidato, aquellas personas que quieran liderar el partido, tenga muy claro y diferenciemos todos que no es lo mismo querer al partido que querer el partido. Y esa consideración es básica para mí. No es lo mismo querer al partido que querer el partido. El Partido Popular no consigue revalidar la mayoría absoluta, no consigue mayoría suficiente como para alcanzar algún tipo de pacto para formar gobierno, y sí que se consigue por parte de la izquierda. Llega el tercer pacte de Progrés, aunque no les gusta a ellos que lo llamemos así, pero nos entendemos todos, ¿no? ¿Cómo se le queda el cuerpo al señor Bauzá cuando en el discurso de investidura de la presidenta socialista Francina Armengol las primeras palabras que pronuncia en el Parlamento son: la pesadilla ha terminado, refiriéndose a sus 4 años de gobierno? Yo lo primero que pensaría es, ¿para quién? Mire, cuando el Partido Popular asume la responsabilidad de gobierno, lo hace en unas circunstancias que no voy a repetir, pero que todo el mundo sabe. Y le voy a poner un ejemplo. Mi primer mes de gobierno, de mi gobierno. El primer mes nos lo pasamos cerrados en el despacho, recibiendo a proveedores, sentándonos con las entidades bancarias, sentándonos con esos hombres de negro que parece que si existen o no existen, que existen, os lo puedo asegurar, y yendo a hablar con la vicepresidencia económica del Gobierno de España, Elena Salgado, porque nos encontramos presupuestos prorrogados. Es decir, es que no teníamos ni presupuesto y además eran ficticios. El primer mes estábamos encerrados, intentando averiguar cómo solventar esa situación. ¿Ustedes creen que se han pasado un solo minuto en esa circunstancia y situación
¿Alguien de este gobierno? Empiezan a decir que sí, están hablando de herencia recibida y de deuda en los cajones. A eso vamos. Armengol ya habla de la herencia dejada, habla de una deuda pública de 9.000 millones de euros casi, de un déficit desfasado, de facturas dejadas en los cajones. Uno le escucha y casi se piensa que las arcas públicas baleares están en estado catastrófico. El miércoles pasado incluso dijo que tenía que bloquear 50 millones de euros para asegurar el pago de las nóminas. Pues mire, vamos a ver, yo creo que a los ciudadanos ahora mismo lo que menos les interesa es que yo hable de números. Le podía decir todos los números, pero le voy a poner 3 o 4 datos muy sencillos y muy básicos. Lleva diciendo la señora Armengol durante el último año que hay una deuda de 9.000 millones generada por este gobierno. Es absolutamente falso, pero es que es falso. Yo lo he explicado por activa y por pasiva, en medios de comunicación, en una diputación permanente, donde además pedí yo la comparecencia voluntaria para explicar el objetivo del déficit, que incumplimos, por unas décimas, que incumplimos. Pero nuestro objetivo era cumplirlo. La señora Armengol lo primero que ha dicho es que ya su intención es no cumplirlo. Ya el punto de partida es diferente. La anterior legislatura, cada año, había un déficit, sí, una desviación con respecto al presupuesto aprobado de más de 1.000 millones de euros, que no es una cuestión menor. Sume usted conmigo, números redondos. Si usted suma 5.000 millones de euros, números redondos, más 1.400 millones de euros, más 1.400 son, sume conmigo, 6.400. Eso de partida. Es decir, eso es el punto de partida del que nosotros nos encontramos. Es que no quieren sumar los 1.600 millones de euros a proveedores, que hay que pagarlos. Es decir, una cosa es que no quieras reconocerlo y otra cosa es que los haya. Yo les dije, mire usted, ¿no quiere reconocer los 1.400 millones de euros que hemos pagado a proveedores? A ver si lo que vamos a tener que hacer es, usted conmigo, llamar a todos los proveedores y decirles que le devuelvan el dinero, que les devolvamos este gobierno, que es el que gestiona, quien paga son los ciudadanos. A ver si habrá que devolver 1.400 millones de euros que no nos hemos dado cuenta que hemos pagado. Pues mire, esos son unos absurdos, son unas falsedades que ellos mismos saben que son así. Pero el gobierno balear va a incumplir el déficit este año. Sí, pero piensa una cosa, mire, en la anterior legislatura cada año se gastaban más de 1.000 millones de euros que no se tenían. Más de 1.000 millones de euros. En esta legislatura pasada de nuestro gobierno del Partido Popular, en 4 años, nos debíamos 1.000 millones de euros. Por lo tanto, pueden decir lo que quieran, los números son los que son. Yo animo a cualquiera que nos esté escuchando, le voy a animar a que haga un rollo, ¿no? Pero que es leer la comparecencia pública mía, que está colgada en la página del Parlamento, mi comparecencia voluntaria, donde están todas las cifras. No vamos a martirizar a los oyentes ahora mismo. Pero mire, los datos son los que son y no los que a algunos les gustaría que fuesen. ¿Que vamos a incumplir el objetivo del déficit? Sí. Porque hay un injusto sistema de financiación, sin ningún tipo de... y que hay que afrontarlo. Pero una cosa es que intentemos cumplir y otra cosa es que ya digamos, antes de empezar, que vamos a incumplir. Porque por primera vez en la anterior legislatura, nuestro gobierno cumplía objetivos de déficit. ¿Qué es? ¿Por qué es importante cumplir el objetivo de déficit? Esa palabra maldita o tan pesada que todos los ciudadanos deben estar hasta las narices de estar escuchándola. Pues mire, simplemente porque incumplir el presupuesto, tener déficit, significa que hay que ir al banco a pedir dinero. Y suelen pedirte intereses cuando vas al banco. Y eso no lo paga un gobierno, lo pagan los ciudadanos. Sin embargo, en esas circunstancias, el Parlamento va a instalar al gobierno, ya se lo avanzó la presidenta Armengol al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a instalar al gobierno a autorizar un déficit mayor. El Partido Popular entendería esa petición, conociendo y estando de acuerdo con que la financiación de Baleares no es la ideal. ¿Se estarían de acuerdo con que se pudiera aumentar el techo de déficit? Hay una cosa que para mí es básica. Antes de pedir dinero a alguien, lo que hacemos nosotros en casa es esforzarte para no pedirlo e intentar reducir al máximo tus gastos. Es que el problema es que este nuevo gobierno no ha intentado bajar el gasto, sino que de partida ya lo ha subido. Hombre, lo que no puede hacer es gastarte el dinero y luego pedírselo al vecino. Pídeselo al vecino que no te quede más remedio cuando no tengas más oportunidad. Una nueva consellería más, 13 directores generales más, nuevas empresas públicas que dicen que van a poner. Es decir, lo que no puede hacer es pensar uno en gastar lo que ya difícilmente le cuesta llegar a final de año. Estamos en Onda Cero y ya vamos a tener que despedirle, señor Bauzá. Tenemos muchos asuntos, le plantearíamos muchas más cuestiones. Usted decía en campaña electoral que si perdía el Partido Popular las elecciones y ganaban los otros, llegaría el caos con K. Sí. ¿Ha llegado del caos con K? Yo se lo preguntaría al señor Armengol. En los pocos días que llevan de gobierno, que no llevan 100. Que no llevan 100, el caos interno que a alguno le hace padecer
con nombramientos, con condicionantes y con demás. Yo le dije a la señora Armengol, se lo dije antes de las elecciones, que creo que lo más adecuado hubiera sido, sin saber resultados electorales, un pacto entre las dos fuerzas mayoritarias. Y creo que ese pacto que ha hecho, absolutamente legítimo y demás, aparte de lo que, francamente, no creo que sea lo mejor para los ciudadanos, lo que pone es en juego otras formaciones políticas que creo que no se lo van a hacer pasar excesivamente bien a la propia presidenta del gobierno. Nosotros tuvimos muchas dificultades por las circunstancias, por la situación, por todo lo que todo el mundo sabe y yo no voy a repetir. Eso le va a tener que sumar a ella sus propios socios. Bueno, pues le despedimos como senador autonómico. Ya hablaremos de su labor y qué sacarán los Baleares de su paso por el Senado. Pero Juan Carlos, ya para terminar... Me lees el pensamiento, porque le iba a hacer la última, una pregunta amable, ¿verdad? Que es precisamente eso, que nos resuma su actual papel como senador autonómico. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vamos a conseguir de bueno los Baleares con su trabajo en el Senado? Mire, lo que yo puedo aportar es la experiencia de estos años, una experiencia vocacional, una experiencia que quiero seguir realizando y llevando a cabo desde el Senado, y en este caso, pues mi dedicación total, plena, absoluta y voluntaria. Por lo tanto, todo aquello que yo pueda hacer en beneficio de los ciudadanos de Baleares, les puedo asegurar que no dejaré de hacerlo. Oiga, igual los plenos estos maratonianos serían mucho más divertidos con el pequeño Nicolás ahí, ahora que se presenta como candidato a senador y quiere suprimir el Senado. Y para disolver el Senado. Yo creo que se presenta de candidato a cualquier programa de mediático que le empiece a llamar desde ya mismo. Pero sería más divertido que tener a Antic al lado, no sé, es una reflexión así. Quiero decir que con el señor Antic tenemos una extraordinaria y cordial relación, nos vemos en los pasillos, hablamos de todo, siempre hablamos de Baleares y siempre defendiéndolo. Ahora, no creo que este señor del que usted habla, el pequeño Nicolás, defendiese muchos intereses de Baleares y creo que pocos de todos, pero en definitiva es producto del marketing y yo creo que lo que le interesa es que le inviten a muchos sitios y cobren alguno de ellos. José Ramón Bauza, gracias por haber elegido Onda Cero Mallorca para su primera entrevista audiovisual tras las elecciones. No será la última, esperamos. Gracias. Onda Cero Mallorca.